Buenos días, profe. Sebastián, buenos días, ¿cómo van? Buenos días, muchachos. Buenos días, bienvenidos. Esperamos que ingresen los compañeros y ya en unos minutitos iniciamos.
Muy buenos días, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Juiciosos? Buenos días, profe. Bueno, iniciamos nuestra sesión 13. ¿Hoy qué vamos a hacer? Digamos que hoy tenemos dos cositas importantes. Bueno, se hemos llamado de lista. Vamos a hablar un poquito de IPv4 y IPv6, que creo que es clave para entender todo esto que vamos a estar hablando de Internet de las cosas. Y vamos a hacer el tallercito de Wireshark, que nos va a permitir como analizar que pues de por sí sin darnos cuenta ya lo empezamos ayer cuando empezamos a hacer como nuestro glosario entre comillas de protocolos. Hoy vamos a continuar porque hay muchos protocolos más, y eso es lo que el objetivo principal de este taller que estamos haciendo es que ustedes se den cuenta que eso no es un cable y que por ahí va información y ya, sino que son muchos software. Cuando hablamos de protocolos, estamos hablando de software que intervienen en los procesos de comunicación, ya sea en una red o en Internet, ¿sí? Que básicamente eso se está volviendo transparente y nos conectamos a una red Wi-Fi celular y nos da lo mismo, ¿sí? Pero como técnicos y programadores debemos empezar a identificar muy bien objetivos. Como programadores es muy probable que hagamos aplicaciones y desarrollamos. Como auditores de seguridad informática es clave, ¿sí? O sea, y ustedes ya han visto varias clases conmigo y yo les he recalcado lo de seguridad informática porque por lo que usted estudia, o sea, si ven base de datos, ustedes tienen que profundizar y si les gusta el tema de seguridad informática. Programación, aún más, mire, todo esto que estamos viendo de telecomunicaciones, lo de redes, o sea, de por sí que lo de redes como es la base de la comunicación, creo que ahí es donde está, digamos que unas de las habilidades que mejor pueden explotar, desarrollar, es en el análisis de vulnerabilidades en redes, porque por ahí pasa todo, ¿sí? Y lo vamos a ver hacia el Internet de las cosas. Todo se nos va a conectar, cámaras IP, bombillos, relojes, mascotas, todo va a estar conectado a Internet. ¿Y por dónde pasa la información? Por su red local, por Internet, por su red corporativa. Entonces, y ya existen, o sea, yo ayer ya les mencioné una herramienta que es Fortinet, que es toda una infraestructura de hardware y software que nos permite auditorear y monitorear, y ellos se basan en este análisis de trazas, pero ya lo hacen obviamente de una manera más automatizada, obviamente, que ya es a un costo, ¿sí? Entonces no es que cualquier casa va a poder tener un sistema Fortinet y muchas organizaciones por presupuesto, por ignorancia no lo van a aplicar, ¿sí? Entonces sí, digamos que en la práctica, aunque si ustedes se dan cuenta ayer cuando vimos la definición del Wireshark, dice que es como de manera pedagógica, es una herramienta pedagógica porque sí es muy manual el análisis, que es lo que vamos a hacer. Pues comparado con las aplicaciones que ya lo hacen casi de forma automática, obviamente me refiero es como a resaltar, identificar los diferentes protocolos y detectar los diferentes ataques y no necesariamente ataques, sino situaciones de la misma organización. Por ejemplo, habíamos dicho que la comunicación en la actualidad en Internet está siendo encriptada. Entonces, si es encriptada, digamos que disminuye el riesgo de que puedan interceptar información. Nosotros como auditores, por ejemplo, de seguridad informática, con estas herramientas, eh, haciendo diferentes análisis en diferentes días, podríamos detectar qué aplicaciones internas, si en realidad están siendo encriptadas o no. Ahí es una de las principales fallas. Por ejemplo, un equipo de desarrollo en una empresa montó una aplicación local para llevar inventarios, para registrar en las entradas, las salidas, no sé, cualquiera de esas necesidades que pueda tener una organización. Y esto podría verificar si en realidad esa comunicación está encriptada. Si se empieza a dar información, correos, usuarios, cosas que no deberían verse, pues digamos que son elementos, oportunidades de mejora, ¿sí? O algún control. Recordemos que en seguridad informática cuando hablamos de controles son de medidas que podemos llegar a crear. Entonces eso digamos que nos permite. Ya de otro lado, pues digamos que por más que esté encriptada esa información, a veces ciertos análisis de dónde viene, para dónde va, también puede llegar a identificar digamos que algunos ataques o algunas debilidades de nuestras plataformas.
Entonces, básicamente lo que vamos a hacer, digamos que vamos a trabajar en eso. Ya vamos a ver otro par de herramientas que vamos a estar ahí trabajando para que analicemos todo este tema. Recuerden que nos falta ver todo lo de entrar a profundizar más lo del Internet de las cosas, que vimos como solo la descripción, pero en la práctica eso maneja unos protocolos y digamos que hay unos distribuidores y hay unas herramientas también que nos toca entrar a analizar cómo es que funcionan y cuál es el objetivo de estas herramientas. ¿Listos, muchachos? ¿Preguntas? ¿Cómo les fue con el Wireshark? ¿Sí lo pueden instalar o les molestó a alguien o qué? Bien, profe, ya que he instalado. ¿Ya son hackers? Ah, bueno, bien, bien. Listo, voy a llamar lista y empezamos. Listo, Ferney Alejandro Arcila. Buenos días. Buenos días. Eftali Caballero. Juan David Castro. Acá estoy, profe. Vale. Sebastián Gómez. Presente. Vale. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Vale. Sergio Andrés Moreno. Sergio Moreno. No se ha conectado Sergio. Nicolás Patiño. Presente. Okay. Luz Adriana Ramírez. Presente, profe. Vale. Carlos Nicolás Rojas. Presente. Okay. Miguel Ángel Salazar. Presente. Ok. Manuel Meneses. Manuel. Y Darwin Perdomo. Buenos días, profe. Buenos días. Sergio, Neftalí y Emanuel. Vamos a ver si ahorita se conecta. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar a hablar de una vez antes de entrar a los protocolos, porque sí nos interesa, porque de por sí que esto hace parte de esos protocolos. El IPv4 y IPv6. Bueno, ¿qué han encontrado el IPv4? ¿Qué es el IPv4? Cuando hablamos de IPv4, ¿qué hablamos? ¿Qué es? ¿Es un protocolo o no es un protocolo? Bueno, pues yo tengo, digamos, IPv4 es Ujú. la versión original que fue lanzada en el 83. IPv6 utiliza un formato de direcciones de 122 bits que ofrece 1028 veces más direcciones únicas que IPv4. Para la mayoría de la gente, eso es todo lo que necesitas saber. En IPv6 usa un formato diferente y ofrece muchas más direcciones únicas que IPv4. Exacto. Pues básicamente, digamos que esa es como
lo que tú lo resumiste en esa frase, sí, como que lo que nos interesa saber es eso. Pero bueno, sí es importante saber algunas diferencias que ahorita, digamos que la idea es profundizar ahorita en esta charla inicial. ¿Cuándo salió el IPv6? ¿Cuándo Aquí apareció? tenemos IPv6, no, estoy, que dice que salió después. Dice Sí. IPv4 frente a IPv6, comparativa de velocidad. En ocasiones IPv4 ganaba la prueba en teoría. IPv6 debería ser un poco más rápido porque no necesita perder ciclos con las traducciones NAT. Sin embargo, los paquetes de IPv6 también son más grandes, lo que en algunos casos puede hacer que el protocolo sea más lento. Ujú. En velocidad como que el IPv4 es más, pero el IPv6 tiene más paquetes, pues más grandes, digo. Se puede poner más lento. Más grandes, listo. Ya miramos exactamente cuándo salió el IPv6. Qué pena. Sí, Bueno, es que acabé de entrar, solo que pues listo. no tenía internet. Vale. Listo, Ser. Listo, profe, Mira, gracias. dice que el IPv4 dice, utiliza una dirección de 32 bits, que es el formato con el que probablemente está más familiarizado cuando hablas de una dirección IP. Ujú. Y pues la IPv6 pues sí tiene 128 bits. Incluye tanto números como letras. Que eso cambia drásticamente, eso nos cambia drásticamente Cuando nosotros hablamos de IPs, nos viene rápidamente a la cabeza casi ese número telefónico que va hasta 255, o sea, es 198.20.40.1, eso es una IP. Eso con IPv6 va a cambiar, ¿sí? Porque ahora las direcciones son muchísimas más y no son numéricos, sino letras y números. Entonces, eso, hay muchos servidores que ya están utilizando esa infraestructura, que eso es lo que también necesitamos empezar a analizar. Bueno, ¿encontramos cuándo sale IPv6 o no? También IP4. dice, IPv6 incluye calidad de servicios QoS incorporada. El IPv6 tiene una capa de seguridad de red incorporada IPsec. IPv6 elimina la traducción de direcciones de red NAT y permite la conectividad extremo a extremo en la capa IP. La multidifusión es parte de las especificaciones básicas en IPv6, mientras que es opcional en IPv4. La multidifusión permite la transmisión de un paquete a múltiples destinos en una sola operación. IPv6 tiene cabeceras de paquetes más grandes, aproximadamente el doble de grandes que IPv4. Eso, o sea, permite transmitir más información y, pues, básicamente estamos hablando de que es uno de los protocolos claves. Venga, miremos acá. El protocolo de Internet, que es IP, o sea, cuando hablamos de IPs, estamos hablando de protocolo de Internet. Y eso se nos había, digamos que se nos había, o que se nos pasa como a nivel secundario, ¿no? Y básicamente es una capa adicional de software de eso que vimos en las 7 capas de redes. Ahora estamos agregando unas capas adicionales, que es ya sobre todo donde funciona Internet. Es un protocolo de interconexión de redes basados en Internet y que su primera versión fue en el 83, ARPANE de no sé qué, usa lo de 32 bits. Bueno, esa era, digamos, una de las diferencias. ¿Y qué pasó? Pues resulta que cuando apareció o se estructuró la red, nunca se pensó que iban a haber tantos dispositivos conectados, o de pronto sí se pensó, pero digamos que eso fue creciendo tan rápidamente que básicamente la razón por la que apareció IPv6 es porque se acabaron las IPs. Sí, o se acabó la posibilidad, se llenó. Conclusión, se llenó el Internet, no había más posibilidad de conectar, digamos que las IPs. Y digamos, ¿qué es IP? Recordemos que el solo acceso a Internet, cuando nosotros pedimos un acceso a Internet, ya automáticamente nos asignaron una IP. El hecho de que nosotros tengamos acceso a nuestro celular, ya tenemos una IP. Entonces, mire que sí tenemos unos identificadores únicos. Diferenciar mucho de las redes internas, ¿sí? Creo que eso ya lo deben tener claro, que una red LAN puede tener 1000 computadores, pero desde afuera esa red se ve con una sola IP. Eso sí lo deben tener claro, ¿no? O sea, mis 1000 computadores de la red de la universidad pueden tener su internet independiente, pero desde afuera solo nos vemos como una única IP, ¿sí?
Y a pesar de eso, se acabaron las IPs. Entonces, para que vean la dimensión de la cantidad de dispositivos, ¿sí? Que se pueden llegar a trabajar, ¿sí? Porque son muchísimas, o sea, son 4.294 millones de direcciones que se acabaron, ¿no? O sea, casi una IP por habitante de la Tierra no alcanzó. El IPv6, pues digamos que la utilidad principal es aumentar ese número de IPs. ¿Por qué necesitamos aumentar el número de IPs? ¿Quién me dice por qué se necesitó aumentar ese número de IPs? Que acá mirando la definición de IPv6, básicamente dice eso, mire. IP posibilita más de 4 no sé qué dispositivos diferentes, el número menor de la población mundial y menor de la cantidad de dispositivos reales. A principios del 2010 quedaban menos del 10% de las IP sin asignar. Estamos hablando hace 10 años. En la semana del 3 de febrero del 2011, la IANA, Agencia Internacional de Asignación de Números de Internet, por sus siglas en inglés, entregó el último bloque de direcciones disponibles, 33 millones, a la organización encargada de asignar IPs en Asia, un mercado en auge y que no tardará en consumirse todas. Estamos hablando de eso hace 10 años, sin contar la pandemia y todo eso que duplicó, sin contar que falta la mitad del mundo por acceso a Internet. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro factor por el que necesitamos tantas IPs? Porque cada día salen más dispositivos. Por el Internet de las cosas. Básicamente, mire, si antes eran 4.000 millones, ahora, me he dicho un punto para el que me diga quién es, entonces, ¿cómo se dice ese número? Entonces, imagínense la cantidad de dispositivos, porque básicamente ya estamos hablando y sacando conclusiones en estas últimas semanas que nos quedan. Una de las grandes conclusiones es que el Internet de las cosas es llevar afuera de esas redes locales ese boom de dispositivos. Analizando y en las exposiciones empezamos a ver que ya existía el término domótica, ya existía la diferencia entre domótica y el Internet de las cosas es la generación de datos, ¿sí? O sea, puertas automatizadas existían en los 80s, controles remotos para todo ya existían, pero eso no generaba datos. El Internet de las cosas, o sea, puertas automáticas, bombillos, todo eso que con controles o con comandos de voz que se apaguen, que se enciendan, ya existían y lo que ahora funcionan es sobre Internet, pero están generando datos. Y ese es el objetivo de que grandes corporaciones como Google, como Amazon, Apple estén entrando al mercado del Internet de las cosas, porque eso va a generar datos, ¿sí? Y los datos ¿sirven o no sirven? Claro, es el mejor activo que hay. Eso es el activo ahorita, exacto. Facebook, todo eso funciona con datos, Lo publicidad. peor es que en esas IPs también está incluidas los dispositivos obsoletos que ya no se usan, que ya... Sí, pues, digamos que sí, muchos elementos, digamos que tienen las IPs, pero bueno, de todas maneras, por ejemplo, un dispositivo apagado no consume IPs, ¿no? Es en el momento que prendemos, pero sí deben estar reservados algunos, ¿no? Entonces, todas esas IPs en realidad se asignan dinámicamente. ¿Qué consume IPs? Un servidor, un hosting, toda esa red, por ejemplo, cuando hablamos de hosting, y no es una sola IP, digamos que eso se van agrupando, pero digamos que bajo una sola IP pueden funcionar, voy a dar un número, unos 100, 200 sitios, una sola IP puede asignar 100, 200 sitios web, pero, o sea, un data center perfectamente puede consumir cientos de miles de IPs o miles de IPs, decenas de miles, 100.000, 50.000 IPs. Entonces, cuando hablamos de asignar, que ya mencionamos, bueno, la IANA, que eso es una organización que se encargó de controlar, administrar técnica y administrativamente, valga la redundancia, los nombres y dominios en Internet, asignó, pues, ¿a qué? Pues a proveedores de acceso a Internet. Entonces, bueno, los hosting, las empresas de acceso a Internet también consumen IPs. Cuando usted tiene el acceso de su router, le asignan una IP, así sea dinámica. Hay dos tipos de IPs, dinámicas y fijas. Dinámicas, ¿qué quiere decir? Que cada vez que usted reinicia o cada cierto tiempo cambian, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una aplicacióncita que la pueden... Ahí IP. Bueno, este segundo.
esta segunda. Esta IP que muestra en esta aplicación, vengan. Esta no era la que revisaba, esta era. Ah, sí, esta sí, esta. Ustedes mismos miren ahí que esa IP es la IP pública y eso es diferente a la IP local de su computador. ¿Sí? Que era lo que les decía. Bajo esta IP es que nos ven. Entonces, por ejemplo, acá en mi caso, acá me está diciendo 181.48.223.81, que es la IP acá de la universidad, ¿sí? O algunas de las IP, no sé cuántos, proveedor Telmex, miren, acá averiguamos un puerto de conexión, ¿sí? Esto es lo que nos muestra, ustedes también pueden mirar. Y una cosa es la IP local. Si nosotros miramos en Windows es ipconfig, waveconfig. ipconfig por DOS, por el CMD. Ahí me muestra cuál es la IP que yo tengo en este momento. IPv4, 190. Esta es mi IP local acá, ¿sí? Pero, conclusión, si yo desde cualquiera de los computadores de la red, bueno, suponiendo que es una sola red, porque pueden haber varias redes en una misma empresa, me conecto desde cualquier computador, me va a mostrar siempre esto, pero esta va a variar, ¿sí? Esto ya lo deben tener claro, porque entonces lo que hace el router es distribuir el canal para que cada computador haga su petición, pero desde afuera nos ven con una sola IP. Entonces, no confundir estas IPs, toda esta aclaración la digo, que las IPs internas, por eso casi todas las internas empiezan con 192, 168, sí, casi todas empiezan así, porque son locales y uno va organizando según las máscaras de su red, lo que haber visto en redes. Esos ejercicios que hicieron para ver cuántos computadores caben en una red tipo A, tipo B, es eso, pero eso es a nivel local. Estos no consumen, las que consumen son estas externas, ¿sí? Entonces, estos sí son las que, y se acabaron entonces para que calculen la cantidad de dispositivos conectados. Si solo, digamos, por ejemplo acá, la universidad, 1 o 2 IPs que pueden, digamos, que estar consumiendo como acceso a Internet, los hosting, el celular es muy probable que funcione como esto, como si fuera una red local, pero usted también, si entra desde el celular, también le va a asignar una IP de estas, ¿sí? O sea, si usted busca entre esta misma página, usted tiene una posibilidad de accesar a eso. Y ahí les vengo una pregunta. Por ejemplo, en un celular uno podría tener un hosting. Sí, profe. Porque Sí, tiene una IP, ¿no? sí, no es tan fácil de configurar, pero sí, por ahí hay experimentos que no sé para qué, pero sí pueden dar una mini aplicacióncita en un dispositivo móvil, ¿sí? Porque el problema es que sean estas IPs fijas, ¿sí? Bueno, el problema para montar un host. Casi siempre son dinámicas. ¿Para qué necesitamos una IP fija? Las IP fijas es cuando ya uno habla con el proveedor de acceso a Internet, Telmex, Movistar, Tel, que sea, y paga algo y le configuran que esta IP no cambie. ¿Para qué utilizamos una IP fija? Por ejemplo, para aplicaciones, para montar un servidor web local. O sea, ya no voy a necesitar un hosting, sino voy a montar mi propio servidor acá por X o Y razón, por una aplicación, ¿sí? Entonces, para eso se necesitan este tipo de, digamos que de IP fijas. Y muchas empresas a veces necesitan estas IP fijas para montar VPNs también, redes locales fuera, sin una Virtual Private Network, unas redes, ahorita con lo del teletrabajo, se podrían llegar a utilizar, ¿sí? Entonces, entonces, analizando Los de todo eso, cámara, digamos, las cámaras también necesitan IP fija, ¿no? muchas cámaras, sí, es que hay unas de hogar que con una aplicacioncita, conforme va actualizando, lo que hacen, ¿cómo funciona? Cada vez que cambia la IP, tienen como un servidorcito y él dice, bueno, el MAC de mi cámara, ya sabemos cuál es el MAC, esos deben tener una MAC, un número de identificación único de tarjeta, cambió a la IP tal, entonces ustedes de su aplicación pueden ver, así cambia dinámicamente las cámaras. Porque, digamos, en la empresa, cuando uno Ujú. va a digamos, cuando uno va a abrir en otra pantalla, digamos, uno normal ingresa la IP, digamos, la ingresa para varios computadores, varios equipos.
Tal cual. Esa es fija, ¿sí o no? Cuando uno puede Eso ingresarla es en fijo. Ah, listo, profe. Exacto, cuando les asignaron este numerito, siempre entran ahí para ver cámaras, sí, ya eso es una IP fija, es una utilidad también. Entonces, digamos que eso se necesita. Entonces, entonces, pero mire, concluyendo eso, o sea, mire que no estamos hablando de que cada computador en el planeta consume una IP. Y a pesar de eso, se acabaron las IPs, ¿sí? O sea, ya les dije que no es que cada sitio web tenga su IP. Ya les dije que podía haber hasta 400, Pero 300 también hay sitios que que mirar no. los puertos. Digamos, No, sí, no, pero digamos que eso sí ya es técnicamente. ah, Por ejemplo, el puerto que es, ya lo vamos a aclarar. Cada IP puede tener diferentes puertos que son como canales o emisoras donde uno puede sintonizar diferentes servicios. Por ejemplo, esto que nosotros vemos en cualquier sitio web utiliza un puerto 80, ¿sí? La base de datos que no lo vemos acá directamente puede ser un puerto 33.000 no sé qué de MySQL, ¿sí? Y eso tiene 160 y pico mil puertos. Hasta los virus tienen sus propios puertos, ¿sí? Pero bueno, eso ya es dentro de cada IP podría tener eso. Pero bueno, volviendo al tema de las IP, se acabaron resumiendo, era hosting, que pueden haber muchos sitios, eh, eh, puntos de acceso de los IPs o de las empresas proveedoras de acceso a Internet, y eso que en una empresa no todo el computador consume una IP, sino consumen una como por router o por acceso, punto de acceso. Y así se acabaron las IPs. Ya estamos en una transición a IPv6, no ha sido tan fácil, no ha sido tan veloz, porque siempre requiere unos cambios muy drásticos en los servidores y en la infraestructura. En este momento ya hay muchos servidores que ya tienen esa infraestructura, y básicamente lo que nos va a ofrecer ahora, sí, entrando a las diferencias, es mayor seguridad, supuestamente, sí, ¿sí? Porque cuando hablamos de cabeceras eso ya lo debemos tener claro, que eso fue lo que vimos en las posiciones. Cuando nosotros hablamos de cabeceras, básicamente son datos que son agregados a la información principal, ¿no? Entonces, esto de la diferencia entre IPv4 y IPv6, la principal es en el número de IPs, pero las secundarias y también importantes es que nos va a ofrecer más seguridad, nos va a ofrecer, digamos que ya inicialmente el IPv4 fue diseñado para la comunicación neta a dispositivos de computadores cuando no existía el streaming, cuando no existía todos estos servicios. Esto ya está enfocado a este tipo de servicios, porque recuerden que cuando apareció el Internet era puro texto, ¿sí? Y ya después con HTML, imágenes, audio, digitalización de todos estos medios, pues ya el streaming apareció toda una serie de servicios, ahorita los videojuegos, realidad aumentada, ¿sí? El 5G, que también va a permitir un nuevo nivel de telepresencia, ¿sí? ¿Sí? Porque bueno, ahorita nosotros que el Zoom, aquí, ¿sí? Pero hay muchas cosas que se van a poder hacer ya con gran transmisión y fuera de los hogares o fuera de las empresas. Entonces, por ejemplo, las empresas de vigilancia con drones o robotcitos o carros van a poder hacer sus rutas o autónomas, ¿sí? Entonces, el problema es baterías y conexión, ¿sí? Entonces, todo esto digamos que se va a empezar a transformar, y por eso es importante empezar a manejar. Conclusión, entonces, antes ya de empezar esto, hagan una diapositivita ahí de la diferencia, que creo que ya se les había comentado que básicamente son las conclusiones que estamos llegando. La principal, sí, entonces mayor número de IPs, seguridad. ¿Qué otra sacamos? ¿Qué otra conclusión sacamos? Cabeceras más grandes, que eso pues básicamente en la práctica nos va a permitir facilitar su análisis también, ¿sí? Y su aseguración o aseguramiento, perdón, de la información. ¿Qué otra? Multicast, la habilidad de enviar un paquete único a destinos múltiples, es parte de las especificaciones base del IPv6. Esto es diferente al IPv4, donde es opcional, aunque usualmente implementado. ¿Para qué nos serviría esto? ¿En qué caso utilizamos multicast? cuando hay varios dispositivos, ¿no? Sí, pero ¿en qué ejemplo? Una aplicación en que utilicemos multicast.
o que sería útil el multicast. Ok. Un paquete a varios destinos. ¿En dónde utilizaríamos eso? En un correo. No, pero el correo a un solo lado. Hay otro que sería más específico en multicast. WhatsApp. ¿No? Es una plataforma. Bueno, básicamente es esto que estamos haciendo, una videoconferencia. O sea, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo sobre el servidor de Zoom, y Zoom hace un multicast a sus computadores. Que en realidad es una sola fuente y ustedes son los múltiples destinos. Eso sería un multicast, ¿sí? Obviamente, pues lo hacemos con IPv4, que es muy probable, no estamos seguros, tendríamos que hacer la auditoría de red de aquí a Zoom, a ver cuáles están utilizando. Pero supongamos que ya está todo en IPv6, pues simplemente está diciendo que va a estar optimizado para este tipo de comunicaciones. Pues si ya lo estamos utilizando hoy, sí, pues esto ya va a estar optimizado mucho más a futuro. Entonces, quién sabe qué tipos de servicios van a aparecer ahorita apenas supuestamente que estamos ya entrando en post-pandemia, entonces quién sabe nuevos servicios van a aparecer, ¿sí? Entonces, videoconferencias, transmisión ya se va a volver algo más común, ¿sí? Entonces, y sobre todo, digamos que con todo ese tipo de información transmitiendo, porque recordemos que todo lo que es video, audio, consume mucho espacio, ¿sí? Mucho de banda ancha, mucha transferencia. Y pues para mantener eso optimizado, ¿sí? Y seguro, que es lo otro, ¿sí? Que es seguro, pues digamos que al agregar estas capas de seguridad, pues digamos que es interesante. Ah, bueno, acá dice seguridad, miremoslo a ver qué dice. Internet Protocol Security, el protocolo para cifrado y autenticación IP, forma parte integral del protocolo base IPv6. El soporte IPsec es obligatorio en IPv6 a diferencia de IPv4 donde es opcional o fue agregado posteriormente. Lo que dijo ahorita Adri, eso, que lo que pasa es que básicamente cuando apareció Internet jamás se les ocurrió agregar seguro por nada de seguridad. Entonces, de por sí que durante muchos años contraseñas, claves, todo eso pasaba. Y eso que vamos a hacer, ver lo que hacía Wireshark, cualquier persona podría hacerlo e intersectar toda la información, ¿sí? Entonces, una de las razones que en las páginas ahora aparezcan esos candaditos, ¿sí? Es para que la información esté cifrada entre este punto, mi computador, y el servidor, o el servidor y este punto. ¿Para qué? Por si alguien que haga sniffing, ya vimos con estos programas que estamos viendo, podría ver la información, ¿sí? Entonces dice, ah, bueno, pero si usted solo está viendo Wikipedia, que se va a poder ver. Pero puede estar de la misma manera como estaba viendo Wikipedia, pues acá, mira, tengo mi correo abierto. Alguien podría, ¿sí? Descifrar y ver la contraseña, alguien podría ver los correos, las sesiones, ¿sí? Entonces, esto, digamos que ofrece un nivel adicional. Todo esto, el candadito, y eso era opcional en IPv4, ¿sí? De por sí que, ahí aclara, esto lo agregaron años después y fue Google como que empezó a obligar a los sitios para que tuvieran este nivel de seguridad, lo que no garantiza que la página sea segura, ¿sí? ¿Por qué no garantiza que el candadito de esto, que la página sea segura? ¿Quién me dice? Pues no sé, pues los hackers también han encontrado formas de falsear ese candadito. Pues es que el candadito, ahí viene esa falsa, digamos que es como una falsa sensación de seguridad que da el candadito. Y lo digo yo cómo desarrollar muchos... Como para tramar. sí, como para tramar, sí. Pero muchos, digamos que dueños de empresas dicen, ay, no, colócame el candadito, y ya piensan que con el candadito no se les va a caer la página, no les van a hackear la página, o mejor dicho, hasta el computador y todos quedó seguro. No, el candadito es simplemente indicando que están cifrando el contenido de su página entre el servidor y su computador. No quiere decir que alguien suba un virus o se le robe la clave o le adivine la clave o le hackee la clave como quieran y le cambie el contenido de su página. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que hace el candadito es cifrar, digamos que
encriptar la información, ¿sí? Entre el computador y el servidor, para que alguien que haga sniffing, que es para eso, no pueda ver la información sin autorización. O sea, Internet era tan inseguro que obligaron a colocar este candadito para agregarle una mínima capa de seguridad. Eso es todo. Y entonces mucha gente dice, ah, no, necesito el candadito es para que, mejor dicho, ya no vuelvan ni me vuelva a dar depresión ni nada, ya me aseguré con todo. No, o sea, eso, y entonces no tiene que ponerse a explicar qué es sniffing, que cómo funciona la red. ¿Sí? ¿Cuántas clases nos han llevado como llegar a ese concepto y entender, ¿sí? Entender cómo es que funciona la red? Y simplemente este candadito lo que hace es eso, es, por ejemplo, ahorita vamos a ver a intersectar paquetes y sin cifrados se podría ver tal cual como se ve la información, ¿sí? Entonces, eso, digamos que era lo peligroso de Internet. Durante casi 15 años de los 20, 30 que ya el Internet, digamos, hablamos de como los 90, estaba sin cifrar. O sea, en realidad mucha información. Entonces, alguien, un funcionario, alguien con acceso a un computador en un banco podría poner uno de estos programas, capturar información y saber claves, saber mucha información, ¿sí? Y a pesar de todo eso, todavía pueden haber muchas fallas que se pueden a detectar en ese tipo. Entonces, esto ya va a venir automático, que ya, pues, esto ya es un cambio, ¿sí? Obviamente, pues, todavía no estamos en redes IPv4, IPv6. Mire, cuando usted entre a un dispositivo y que su red le aparezca IPv6, ahí sí ya le va a funcionar. ¿Sí? Recuerden que el ipconfig me muestra todos los dispositivos, todos los adaptadores de red que yo tengo. Acá tengo unos de VirtualBox, tengo el 802, el Wi-Fi, ¿sí? No estoy conectado, entonces no tengo IP. Estos son unos, y acá puedo encontrar las IPv6 cuando el adaptador de red ya soporta. Este es el tipo de IPs que nos vamos a enfrentar a futuro. Se nos cambia estamos acostumbrados a las numéricas de 4 punticos, bueno, 3 punticos, 4 números, que iban máximo hasta 255. No hay una red, no había una IP que fuera más de 255. Y ahora nos vamos a encontrar con estos. F80.2.2.7 CB, 2.7045, 2.528F, 2.5E, 89 porcentaje 7. Esos son los tipos de IPv6 que nos vamos a encontrar cuando estemos ya, digamos que trabajando. Bueno, sí, hablando de las ventanas de IPv6, digamos ya para cerrar, procesamiento simplificado de los routers, se hicieron varias simplificaciones en las cabeceras de los paquetes, ya que eso es lo que vamos a analizar, así como en el proceso de reenvío de paquetes para hacer el procesamiento de los paquetes más simples y por ello más eficientes. Es más simple que lo utilizado en IPv4 porque ya está, digamos que optimizado. En efecto, aunque las direcciones IPv6 son 4 veces más largas, el encabezado IPv6 es solamente el doble de largo que las IPv4. Bueno, esta optimización. Los routers IPv6, entonces ya estamos hablando que a futuro, o los routers que nos deben proveer o que se instalen, deben soportar IPv6, no hacen fragmentación. Los nodos IPv6 requieren ya sea hacer descubrimientos de MTU, realizar fragmentación extremo a extremo o enviar paquetes de tamaño mínimo para enviar. Entonces van a enviar paquetes mucho más grandes, entonces esto disminuye la fragmentación de información que ya lo vamos a ver. El encabezado IPv6 no está protegido por una suma de comprobación, un checksum. Este checksum es el que verifica que el paquete y toda la información llegue, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahí en IPv4. La protección de integridad se asume asegurada tanto por el checksum de la capa de enlace y por el checksum del nivel superior. Entonces, básicamente, no tiene uno como por paquete, sino uno general. Bueno, movilidad, a diferencia de IPv4 móvil, IPv6 evita el ruteo triangular, por lo tanto es tan eficiente como el IPv6 normal. Los routers IPv6 pueden soportar también movilidad de red, que permite que redes enteras se muevan a nuevos puntos de conexión de rutas sin reasignación de numeración. Bueno, programas más grandes, bueno, casi todos empaquetamientos, sí es.
Bueno, entonces estas son como las conclusiones generales de lo IPv6. Entonces, vamos a hacer nuestro taller de Wireshark. Entonces vamos a hacer como el ejercicio inicial y ya, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, les pongo esto. Primero vamos a reconocer que la interfaz de Wireshark, ahí necesito que salgan como un pantallacito y identifiquen como lo principal de la herramienta. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, ya les voy a dar una explicación. Les voy a enseñar cómo es la captura de datos. La idea es que analicen, por ejemplo, cuáles y cuántos protocolos se identifican. Y ya ahorita miramos obviamente algo de los paquetes. Guardar el archivo para un posterior análisis. Estos archivos que vamos a capturar se pueden guardar. Y ahí es donde viene una de las principales utilidades de Wires, que básicamente usted, no es que de inmediato uno pueda detectar algo, ¿sí? Básicamente es como poner una grabadora. Entonces, cuando usted empieza a capturar paquetes, toda esa información empieza a capturar, y eso puede ser horas, hasta días, y se van a dar cuenta que es muchísima información. Entonces, lo que en la práctica se ponen esos aplicativos para hacer auditorías. Recuerden que estos son herramientas para hacer auditorías de red, para verificar vulnerabilidades y realizar sus respectivos aseguramientos que tengan que ver, o sea, o verificar que todo está bien. Entonces, formas que se pueden llegar a hacer, se coloca un equipo, básicamente un equipo conectado ya a la red, ya podría hacer una auditoría, ¿sí? Entonces, a pesar de que la información está encriptada, puede llegar a realizar muchos hallazgos. Entonces, esto genera unos paquetes, unos archivos de texto que usted puede posteriormente analizar. O puede generarlos para que otro experto los analice, ¿sí? Entonces, eso también es muy útil para generar un descargable y lo pueden analizar, que eso es lo que yo quiero que haga. Primero identifiquen como unos protocolos, paquetes, y luego cómo se guarda ese archivo, cómo importarlo, exportarlo, ¿sí? Verifiquen la versión del archivo, cómo se llama, ¿sí? Como si lo pueden también volver a importar. Es como el taller inicial que vamos a hacer. Bueno, entonces, como cualquier software, digamos que tiene una interfaz, acá es donde podemos, digamos que abrir nuestras ventanas, los archivos, que cuando hablemos de importar desde volcado, es ese archivo que genera. Un volcado es básicamente una copia hay volcados de memorias, hay volcados de tráfico, hay volcados de disco duro, que es básicamente gran cantidad de datos para analizarlos, ¿sí? Por ejemplo, en auditorías también hay análisis de memoria RAM, que uno puede coger un dispositivo abierto, capturar toda la memoria RAM para hacer un análisis. Eso es un volcado de memoria, ¿sí? Acá pues vamos a hacer un volcado de tráfico que vamos a poner a capturar todos esos datos y eso se guarda. Y entonces ese término volcado se refiere a eso, al bloque completo de datos. Conjuntos de archivos, cuando son muchos, porque ahorita se van a dar cuenta que se pueden dar muchos. Exportar, ¿en qué formato? Texto plano, CSV, XML, JSON, ¿sí? Entonces esto también es, digamos que todas las opciones hay que pueden llegar a exportarlo. Edición, pues para buscar paquetes, marcar. La visualización se refiere a la interfaz, que ya pues démoslo por defecto para no embolatarnos. Ya después la pueden ir cambiando. Lo de captura, que es esto mismo que aparece acá. Analizar, que es esto lo que aparece acá. Esto tiene como un lenguajito ahí para organizar los filtros, y que ya ahorita lo van a poder ver. Unas estadísticas. Esto es para análisis de datos. Mire, esto de llamadas, voz IP no es para hacer llamadas, sino son unos protocolos que tiene especiales para detectar, ¿sí? Lo mismo, o sea, por más que la información esté encriptada, no quiere decir que no se pueda en cierta manera descifrar, ¿no? Entonces,
Lo que sí permite es como capturar la información para precisamente hacer un análisis de vulnerabilidad también del cifrado. Hay diferentes tipos de cifrados, hay unos que son muy fáciles o fáciles no, sino ya están cómo se pueden desencriptar, entonces pues se podría analizar eso. Mire, LTE, GSM, todo eso se puede analizar en la parte de tráfico inalámbrico. Mira, atributos de servidores Bluetooth, tráfico LAN. Bueno, básicamente ya son algunas utilidades. Recuerden esto que vamos a hacer también se puede hacer en radiofrecuencias, pero obviamente ya requieren un hardware especial. Pero es lo mismo, o sea, básicamente el tráfico está ahí, las frecuencias de celular está ahí, las radiofrecuencias están ahí. Solo necesitan un método para capturar la información y un método para analizarlo. En redes, pues es mucho más fácil porque conectando ya en cualquier dispositivo quedan ahí escuchando, ¿sí? Y facilita, digamos, que ese tipo de tareas. Sí es importante que esto va evolucionando. IPv6 es un salto muy drástico y mejora de seguridad, pero es muy probable que también aparezcan fallas que a futuro también se irán detectando. Las mismas herramientas, digamos, que pueden ir intentando analizar. Wireshark, ¿quién lo utilizan? Lo utilizan auditores de redes, lo utilizan administradores de redes, expertos en seguridad, ¿sí? También la podrán utilizar delincuentes que tengan acceso a una red. Y ahí viene a veces lo que a veces muchos funcionarios se molestan cuando administradores de red molestan porque no se entren a ciertas páginas, que no leen las claves al primo que llegó a recogerlo, porque cualquier acceso a la red básicamente ya podrían empezar algún tipo de ataque, ¿sí? Pero una preguntita, qué pena. Tranquilo. Digamos, el Guarechar ese hay que descargarlo. Sí. Capaz que yo no lo he descargado. Es fácil, vaya descargando. Sí, yo les dije ayer en Wires. Creo que es wireshark.org. ¿Me pasa para me enviar el enlace? Sí, aquí se lo envié aquí por el Zoom, ¿sí? Ah, listo, profe, listo. Entonces, hasta acá. Pues, gracias. Vale. Entonces, tener en cuenta eso, que cualquier persona que se conectó a la red ya podría interceptar paquetes así no vengan para él, ¿sí? Y eso, mientras la red no sea IPv6, va a pasar, aunque de aquí a allá también puede que ya las herramientas hagan eso. Porque una de las características ahí que nos resaltamos, pero es que ya en IPv6, cuando se monte una red totalmente en IPv6, que tenga sus tarjetas de red en IPv6, sus routers en IPv6, pues ya va a mandar el paquete donde es y no va a estar ahí haciéndolo público a todo el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que eso sí ya es. Básicamente, ¿cómo funciona? Ayer lo alcanzamos como a mencionar, que acá nos muestra todas las interfaces de red. Eso varía en cada computadora. Acá me aparecen muchísimas porque yo tengo unas máquinas virtuales y él genera, para las máquinas virtuales también genera unas redes, ¿sí? Genera unas conexiones, pero donde hay tráfico él me va a generar. Por ejemplo, si yo estuviera conectado por Wi-Fi, acá me empezaría como a mostrar dónde puedo generar ese tráfico. Entonces, básicamente, también podría llegar yo a filtrar, ¿sí? Si solo necesito wireless, si solo cableado. Digamos que eso también me puede permitir como hacer el filtro de lo que yo necesite. Y activamos acá la aletica del tiburón. Y eso es lo que ayer empezamos, pero que no le dimos sentido. Los paquetes que generan, miren, no llevan ni segundos y ya 4.700, 4.900, 5.000. Esta práctica también quiero que la hagan con el computador desconectado de internet, a ver si genera tráfico o no genera tráfico. Que lo hagan si pueden cuando están en cable o si están en Wi-Fi, que hagan esas diferentes pruebas. Esta es la principal utilidad. Ahí en este momento el computador está escuchando tráfico, ¿sí? Por eso empezamos ayer a ver qué era el UDP, qué era TCP, porque sin eso esto no les va a servir de nada, ¿sí?
Entonces empezamos a ver una serie de protocolos que fueron el ARP, ¿cuál fue el otro? UDP, DHCP, HTTP, Telnet, bueno, Telnet, unos que... Esto, si ustedes no saben qué son los protocolos, ¿cómo no van a poder aprender a cómo funciona? Esto es lo que hace el Wireshark. El Wireshark empieza a identificar. Recuerden ayer cuando hicimos la instalación, al finalizar la clase, él me pidió que instalara un paquete. Ese paquete es para poder, recuerden que la comunicación es, mira, sacamos acá la imagencita que ustedes en la exposición que ustedes hicieron. Este. En esta comparativa del modelo TCP/IP y el modelo OSI, por eso es que es como la hoja de ruta para entender esto. Porque resulta que ustedes van a poder ver mucha información de Internet, pero lo están viendo desde acá, ¿sí? Entonces, cómo funciona el modelo OSI, ya deja de ser teórico para ser práctico en este tipo de aplicaciones. La comunicación, cuando hablamos a nivel físico, es ceros y unos de la tarjeta de red, ¿sí? Esta aplicación Wireshark lo que nos permite es registrar todo lo que está llegando a qué nivel de máquina, que eso nunca pasa. O sea, nuestro computador, yo les decía ayer un ejemplo, la red, cuando yo conecto el cable de red, va y se identifica y empieza a funcionar para asignarle una IP local a mi computador y poder empezar a trabajar. Todo eso lo haces enviando paquetes, ¿sí? Entonces ya sabemos que los paquetes es información y eso es lo que vamos a ver. En uno de los videos que ustedes enviaron, había cómo él iba colocando paquetes. Entonces, conforme iba enviando, entonces la capa física pasaba a capa de enlace de datos y le iba agregando información. Enlaces red, transporte, presentación, sí, y todo queda un super paquete con una información. Y cuando llega al otro lado, pues le empieza a recibir y si está bien, pues la empieza a desencapsular. Así es que funciona digamos que este proceso. Y lo que está haciendo en este momento el Wireshark es eso, detectar todo lo que llega a capa física y me lo está registrando en un único paquete. Entonces, ¿qué es el proceso? Es eso. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de las auditorías. O sea, sinceramente, eso no hay un tiempo porque básicamente nosotros estamos viendo algo que nadie estaba analizando, ¿sí? Porque la red supuestamente puede estar bien configurada, puede estar, ¿sí? Puede haber un virus y no sabemos, ¿sí? Puede haber alguien conectado. O sea, se utiliza para muchos niveles. Aunque, como les digo, esta aplicación es muy didáctica porque en realidad el hacer el análisis de este tipo de protocolos sí requiere mucho conocimiento y práctica, pero es indispensable que lo empiecen a hacer. Las aplicaciones que venden como Fortinet básicamente se encargan de eso, hacen esto, pero ¿qué hacen? Pues están programadas para que detectar que todo el protocolo UDP donde tal dato, no sé qué, activar tal alerta, porque es un virus, no sé, o que tal información en tal protocolo, si está sin encriptar, activa una alerta, ¿sí? Entonces, le ahorra este proceso de analizar, pero digamos que estas herramientas valen mucho más porque ya básicamente realizan todo el proceso de auditoría, realizan todo el proceso de preauditoría o de análisis de forma automática. Se conectan y se alimentan también por plataformas cloud, entonces si encuentran un error, o encuentran un nuevo virus o encuentran un nuevo elemento, pues básicamente llegan y actualizan el firewall y el firewall empieza automáticamente a actualizarse. Entonces, este sería el primer proceso. La idea es que lo dejen algunos minutos y stop. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar acá a revisar una serie de cosas. ¿Qué es lo primero que vamos a analizar? Los protocolos. Ayer empezamos a ver unos protocolos. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero que empiecen a investigar, porque yo les dije es que son muchísimos. Por ejemplo, este no lo vimos, que es el TLS versión 1.0, TLS, perdón. UDP lo vimos, ¿sí? ¿Cuál otro vimos? TCP, SMTP, SMTP lo vimos, por ejemplo, este amarillito no lo vimos, NBS no sé qué será, MDNS qué será, eso es algo de Microsoft. Profe, una pregunta. Mm, ¿Cómo fue que su merced hizo para entrar a esa pestaña donde inicia la captura?
Vale, La ya, atlética ya. del tiburón. En la atlética del tiburón, pero toca verificar acá que esté cogiendo la red. Pero sí, básicamente es acá, le dan en la atlética del tiburón azulita y empieza a mirar. Entonces, bueno, venga, miramos acá. Entonces, esa es la primera tarea que digamos que la hagan funcionar. Entonces, miren, primero analicemos una cosa. Ahí en el taller que ustedes hagan, digan cuánto tiempo, 5 minutos, 10, calculen el tiempo que lo dejaron y miren los paquetes que capturan. Por ejemplo, acá en realidad no le damos ni 10 minutos, o sea, por eso pongan 5 minutos, pongan... Acá tengo 87.394 paquetes, ¿sí? O sea, la cantidad de información que genera por segundo es muchísima. Entonces, mi red puede estar quietica, entre comillas, pero la información se está comunicando. Acá arriba, por ejemplo, tenemos una serie de protocolos. Voy a buscar el ARP. Bueno, ¿qué hace el protocolo ARP, muchachos? Esto que voy a hacer acá, ejemplo, la idea es que lo hagan con los otros protocolos. Entonces, básicamente, tienen casi un orden. Por eso empezamos por el ARP, UDP, el DHCP, ¿sí? El HTTP y ya los otros que vean. Pero vamos a analizar el ARP. ¿Qué hacía el ARP? Buscar las direcciones IP. Tener su propio IP. Address Resolution Protocol, capa de enlace de datos, busquen ahí, deberían imprimir ahí la capa OSI para que la tengan al lado, en el cuaderno, escríbanla, no sé qué. Profe, buenos Entonces días. buenos días. ¿Qué más, Manuel? ¿Cómo vas? Bien, sí, señor, qué pena llegar hasta ahora. Tranquilo, tranquilo. Estamos haciendo la práctica de Wireshark. Listo, sí, señor. Entonces, estamos hablando que la ARP habla de la capa de enlace. Entonces, recuerde que va capa 1 física, capa 2 enlace. Entonces, es imaginarnos cómo, digamos, cómo está sabiendo. O sea, capa física es directamente los unos y ceros casi, o sea, de ahí no vamos a ver. Básicamente lo que nosotros en software empezamos a ver es la capa de enlace. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, que el ARP? El router tiene una técnica y ese protocolo está configurado, ese software está entre las tarjetas de red y el router, todos identifican ese software, eso está ahí trabaja. Eso tiene un método que se llama broadcast, ¿sí? El broadcast básicamente es asignarle a cada computador una IP, ¿sí? ¿Cómo hacemos o cómo hace el software para poderle asignar la IP a un computador? Ayer lo dijimos. ¿Qué necesita? ¿Cómo así, profe? No escuché bien la pregunta. ¿Cómo hace el router o la red para asignarle una IP a un dispositivo? ¿Cómo sabe que mi computador se le va a asignar esa IP? ¿Cómo lo identifica? Por la Mac. Por la Mac. Muy bien. Eso es lo que hace. Básicamente este protocolo es entre Mac y IP. Hace un listado. ¿Cómo funciona? Pues resulta que él utiliza una técnica que se llama broadcast, que la empezamos a ver acá. ¿Dónde está el protocolo? Entonces, estos primeros paquetes que nosotros estamos viendo acá son paquetes de red que él está identificando, ¿sí? Entonces, acá, venga, miramos uno, que tiene broadcast. Yo estoy mirando acá. O sea, uno escoge el paquete y ya uno empieza a analizar acá y es el contenido. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Acá tenemos el listado de los paquetes. Este número es el identificador que él me le empieza a dar. Solo me están apareciendo los ARP porque yo acá busqué ARP y le di buscar. Si quiero quitar el filtro, se lo quito acá y aparece todo, ¿sí? Y ahí aparecería en orden. Digamos que digamos que el análisis, si yo me iría por allá al primero, deben estar en orden, ¿sí? Digamos que todos los paquetes que yo tenga ahí.
Esto es básicamente para agregar como filtros. Le coloqué la ARP porque digamos que la idea es empezar a ver cómo funcionan, digamos que estos protocolos. Entonces estamos mirando el ARP. Acá me dice la ruta, ¿sí? El tiempo, cuántos milisegundos se demoró, la ruta, el destino, qué protocolo utilizó, la longitud de los paquetes. Cuando hablamos de longitud de paquetes, ¿a qué se refiere? ¿Qué se refiere? Las megas, las gigas. Bytes. Número de No, bits. bytes, sí, lo más pequeñito. Entonces acá dice 60. Contemos, bueno, acá me dice, acá me marca de dónde viene, qué es lo que vamos a analizar. ¿Sí? Acá ya podemos ver toda la información que tiene el paquete. Mira, acá está la MAC porque está en ceros, no sé, ya vamos a ver, vamos a identificar eso. Pero bueno, vamos acá, 60, dice longitud 60. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Ahí están los 60, mira. 1, 2, 3. Ahí están los 60. 42. Mire, estos son los bits que conforman los paquetes. O sea, acá ya están ustedes viendo la información directamente que pasa en la red. Si ustedes no entienden eso, ¿sí? Así es que funciona una red. Este ARP, ¿quién lo envió? Eso es automáticamente. La red, los computadores se comunican solos y se responden solos y están programados para eso. ¿Cómo se activa? Pues en el momento que usted inserta el cable de red, la tarjeta de red está programada, el Windows está programado para enviar una petición, está el router está programado para responder esta petición, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo funciona digamos que el protocolo ARP? Analicemos que ya está más clarito acá. Acá analizamos el paquete. Bueno, acá estoy trabajando en mi caso el 14804, que fue el que organizó. Entonces me dice, Marco 1460 bits, ¿sí? Entonces, mire, si yo selecciono este renglón, me coge todo el paquete. Si yo empiezo a bajar a la capa de Ethernet, me coge este paquete. Y entonces acá me dice source, Hewlett Packard 62.65. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué es esta información? Muchachos, analicemos Pues acá. ahí sale el del destinatario, ¿no? Entonces, miren lo que está haciendo acá. Analicemos acá. Acá aparece 60, B5, D6, 13. 60, no sé si alcanzan a ver, pues lo leo. 60, B5, D6. O sea, está la misma información. Y acá dice broadcast, FF, 2.FF. Y acá está FF. Estos son los paquetes. Cuando hablamos de paquetes es directamente. ¿Qué es esto? Básicamente, ¿cómo funciona el proceso? Ese proceso broadcast es cuando llega el router y empieza a decir, ¿quién necesita una IP? ¿Quién? Y él está enviando paquetes, ¿sí? Cuando el computador responde, esta Mac necesita una IP. Él está enviando la respuesta, es una respuesta entre el router y el computador. Entonces acá le estoy enviando mi Mac, ¿sí? O bueno, esta es no estoy seguro si es la mía, Hewlett P, no, está enviando una Mac con el destino, porque recuerden que el computador puede estar capturando otros paquetes. Esta Mac está pidiendo, él está respondiendo al broadcast para que le asigne una IP, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el protocolo ARP? Básicamente, el router está siempre preguntando, bueno, ¿quién necesita? ¿Quién necesita? Cuando el computador dice, yo necesito porque me acaba de conectar, entonces dice, mi Mac es esta, dice, tome esta IP, y asígnela, gracias, tengo mi IP, la registro y empieza el proceso, eso pasa en milésimas de segundo. Esa información viaja en la red, ¿sí? Y esto, por eso les decía, a pesar de que la información está encriptada, hay muchas cosas de auditoría. Uno que podría hacer con una Mac. ¿Quién me dice qué podríamos hacer con una Mac, sabiendo la Mac de un dispositivo? Le Controlar puede el colocar tráfico de directo IP. a la red para que les llegue todos los paquetes allí. Y ya con una Mac tú ya puedes ingresar al...
al equipo, a la configuración del equipo. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo lo de, en telecomunicaciones, lo de los celulares, que básicamente era un ataque que se llamaba hombre en el medio, que interceptaba, se hacía pasar por una antena y interceptaba la información? Pues en redes eso es lo mismo, hay una estrategia, hay unas redes muy avanzadas, configuradas, me decía, muy bien configuradas, porque casi digamos que en muchas empresas es router, cable y ya, y no tiene ni permisos, niveles. Pero hay redes muy organizaditas que usted puede hacer lo siguiente, como administrador de red usted le puede decir que solo el portátil con la Mac tenga acceso a todo, porque es el del gerente, el contador, el auditor, no sé. Y eso es muy, muy útil, porque no requiere un permiso ni especial, sino automáticamente el firewall o la plataforma de administración de seguridad detecta la Mac del equipo y automáticamente le da acceso. Pero resulta que sí hay aplicativos que pueden alterar la Mac de un equipo. Y entonces, usted ya sabiendo cuál es la Mac que tiene permisos o probando las Macs o no sé qué, pues podría alterar en un tipo de eso. Y eso que estamos hablando de redes que estén muy súper configuradas, ¿no? Entonces, por eso digo que esto es importantísimo mirar cómo funciona eso. Entonces, acá analizando este paquete simplemente, digamos que estamos analizando. Este FF estamos viendo que es una petición broadcast, cuando el FF es como, hey, todos, ¿sí? Y acá hay una respuesta, soy tal, ¿sí? Eso es lo que estamos respondiendo. Destinación, broadcast, o sea, debe ser el router, source, ¿quién lo generó? Esta Mac, que ya me tocará verificar cuál es mi Mac, por ahí uno puede mirar cuál es su Mac, protocolo ARP, ¿sí? Pero entonces, eso es lo que quería que se empezara a dar cuenta, que la información es el mismo paquete. O sea, el paquete uno piensa que es un punto zip o es algo, no. No, el paquete empieza con el mensaje, sigue la MAC y como estos son números fijos, ya cada reglón tiene como, digamos que una información que está ahí definida. Entonces, si yo le doy clic acá, mire, ahí detecté la MAC, acá está el broadcast, ¿sí? Tipo de protocolo está ahí. Entonces, si sería otro protocolo, pues acá cambiaría. Padding es como relleno, son solo ceros. Así, mire, solo ceros. ¿Sí? Target, mira acá, miremoslo acá. Otra vez. Tipo de hardware, Ethernet. O sea, ya sabe que no es inalámbrico, sino es una tarjeta de red. Protocolo, IPv4. En esos datos está que es IPv4. Hardware, 06. Protocolo, tal. Opcode, 1. MAC que envía, tal. 13, mire que es la misma de arriba. Sí, es la misma de arriba. IP que envía, 192.168.10. Ahora sí podemos verificar si somos nosotros o no, que yo tengo esa duda. Venga, salimos de esa duda. Si cogimos el paquete de alguien más o era el paquete mío. If config. Profesor, hay que tomar el pantallazo y montarlo a la Sí, diapositiva. sí. Entonces, ipconfig, mi IP. 192.168.56.1. 198.58.10.242. Esa IP no es mía. ¿Sí ven? Cogimos un paquete que no era de nosotros. Entonces ya tenemos una Mac. Sí, ya les decía, por más que esté encriptada la información en una auditoría, uno puede empezar. Entonces uno ya podría decir, bueno, esta Mac debe ser de otro equipo, ¿no? ¿De qué? ¿Sí? Target para todo el mundo. Dirección debe ser un router o algo así, 196. Hacemos un ping a esa red. Entonces, si se dan cuenta, el Wireshark hace eso. Ya el análisis. Ayer les mostré cuánto valían los seminarios. Un seminario de 3 días valía como 3.000 euros. Porque es que el análisis es donde se empieza es de tiempo, pero sí dedíquenle tiempo a eso, porque acá es donde ustedes, eso les va a servir mucho si les gusta la parte de auditoría de seguridad informática, si les gusta las redes. Ayuda a hacer un ping. ¿Un ping a dónde?
169.164.169.254. Un punto doble. No me lo ven. No tiene algún tipo de restricción, pero bueno. Debe ser algún router o el router externo debe tener alguna restricción. Pero bueno, acá simplemente estos son los paquetes. Miren, miren, en estos 60 bits están direcciones de MAC, IP de envío, IP de recepción, versión del software, tamaño, no sé qué, tipo de tarjeta de hardware, ¿sí? Eso es un paquete de red, muchachos, ¿sí? Y mire todo lo que hace esto es el protocolo uno de los más básicos, que básicamente es para conectar dos computadores. Y mire todos los paquetes que me intersectó. Si analizamos cada uno de esos paquetes, ¿sí? 87.394 paquetes. Ujú. Y obviamente, por ejemplo, acá si ya buscamos el ARP acá, digamos que también podemos ver como a veces qué responden y qué preguntan, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver que la IP que responde, no, 192.168.10. Oye, Acá cuando creo le que es... colocan rojo, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? Ah, bueno, no, todos son protocolos diferentes. Digamos que los colores lo utiliza para protocolos diferentes. Hay unos que muestran rojo en unos. Por ejemplo, ese moradito es el TLC, que en realidad es uno de seguridad, TCP solo. Cuando hablamos de TCP, ¿cuál estamos hablando? La IP. De Internet, sí está ya la... Pues todos esos paquetes, los días... bueno, otra cosita, hay paquetes mucho más grandes. Por ejemplo, que allá los paquetes, en realidad la información viajan en paqueticos mucho más grandes y acá podemos encontrar ya, sí, más información. Profe, la SSDP, ¿esa cuál es? Hacer otro protocolo, la idea es que identifiquen esos protocolos, porque dependiendo de la red, dependiendo de las aplicaciones, pueden identificar algún otro tipo de protocolos. SSLs, bueno. YMS, UDP. No, nada de ti. UDP, TCP fue como los principales. Sí, es que esos son los principales porque es que ahí es donde viajan muchos de los paquetes. Mira. Todo esto puede ser archivos, información, mensajes encriptados que estamos en ese momento. Y mi problema ya llegó el 11, a las 13:56. Acá está lo del checksum, mire. Este checksum es un hash, un código que verifica si se entregó o no se han verificado. Aquí dice, sin verificar, sin verificar. Cuando aparece verificado es porque ya se terminó entrega de la trama o el paquete completo. No, el anexo 2 formato de reporte sería ese. Pues ahí nada más para información, ahí tenemos la cédula,
digital, o sea, lo que tenemos 99. Por ejemplo, acá desciframos el nombre de un usuario, Desktop GH557C10. No sé si es el nombre de mi equipo. Cuando haya completado las 40 En los equipos para poder verlos. Propiedades. Creo que ahí están. Mira, uno se llama Desktop J4B07C1. Y ese es otro. ¿Sí? GH5. Entonces, sí, ahí está detectando paquetes de otros. Si alguna solicitud, alguna conexión. Pero miren que sí puede uno empezar a descifrar información, pero con este podría uno empezar a, ya tenemos una Mac, ya empezamos a tener nombres de equipos. Protocolo NB, entonces, ¿qué hace uno? Por ejemplo, buscamos NBNS, ¿qué hace el protocolo? Que esa es la tarea que deben empezar a hacer, porque es que es NBNS protocolo. NetBIOS. Servicio de nombres NetBIOS, pero los profesionales de TI comúnmente lo llaman NetBIOS Name Service. Registra los nombres de los miembros de una red sobre el sistema TCP. Sistemas Microsoft Windows se refieren a veces como Windows Internet Nombres de Servicios. Es un protocolo de Microsoft que es para asignarle también la comunicación. Mira. El NetBIOS. Pues acá cogimos un paquete y mire que eso ya empezamos a definir. Mire, ahí tenemos un nombre de un equipo. Acá en los paquetes, chicos, es interesante. Acá básicamente podemos ver como las diferentes capas. Esto es la capa casi casi de máquina. Cuando vemos acá interfase, es casi la Mac de mi máquina acá. Acá podemos ver la máquina como tal. Y acá podemos empezar a ver ya cómo va subiendo, digamos, que la información. Pues estos son los dichosos paquetes. Esto sí es. Por eso, bueno, esta es la capa de máquina directa, donde básicamente este primero es donde me dice qué tarjeta de red que recibió, ¿sí? Y acá ya empezamos a ver en la segunda. La MAC que lo recibe, la MAC de destino. Tipo de protocolo. Puerto 443, mire. Puerto 44 es el navegación web, pero esto es utilizado para HTTPS. Eso es, mire. Este puerto 443 básicamente estamos capturando algún tráfico de un sitio encriptado.
Bueno, chicos, entonces, digamos que el ejercicio sería ese. Recuerden que es sacar como un pantallacito y hacer como ahí como reconocer la interfaz, que básicamente es sencillo, realizar la captura de datos, que fue lo que hicimos, analizar cuáles protocolos, y ven que hay muchos protocolos que no, entonces complementar los que ya hicimos, guardar el archivo, ¿sí? Y el archivo exportado, verificar cuánto pesa y extensión. Entonces, recuerden poner el tiempo, cuántos minutos, y pues hacer un análisis ahí, que la idea es mañana retroalimentar lo que hagamos, ¿vale? Entonces trabajan esos minuticos ahí para que, a ver cómo les va con sus paquetes de datos. Pero digamos la captura digamos los datos que están capturando, eso se pueden guardar, ¿cierto? Sí, sí, que esa es la práctica que tienen que hacer. Ahí tienen que mirar, ahí, archivo guardar como. Ahí les da la... Listo, bro. Y eso es lo que quiero que analicen. De por sí que eso es una utilidad grande. Por ejemplo, hay muchos auditores que no manejan los temas, o uno no necesariamente puede manejar todos los temas. Entonces, captura, pero eso capturan son horas, días, a veces días de mucha información en diferentes partes de la red. Y entonces con todos esos paquetes, usted le puede poner a alguien, a un experto ya en bases de datos, o para que analicen diferentes paquetes a ver qué pueden encontrar. Alguien en telecomunicaciones, ¿sí? A ver si se pueden, qué tal, si están encriptadas, si no. Pero capturar datos, digamos, de la red local y, digamos, que yo no tengo internet por cable, si me va a entender, por Wi-Fi. Ah, ¿Capturo no. solamente esos? Sí, ¿no? O sea, si tienes internet en el computador, algo te va a capturar. Así sea por Wi-Fi, No, por por eso es que están capturando los de, digamos, porque me salían apenas los de Wi-Fi y lo de la máquina virtual y yo otra me parece. Sí, ¿no? Pues si estás conectado por Wi-Fi, pues lo mismo, hacen lo mismo, hacen una auditoría, lo mismo. De por sí que ya a nivel profesional tocaría hacer una auditoría a la red local y otra a la red inalámbrica. Porque en realidad Listo, pues. son dos redes. En realidad son dos redes. Pues sí, no importa. Así no tengan más computadora ni nada, capturen esos datos, porque es que y hagan otra prueba ahorita, apenas terminemos clases, o desconéctense de internet y miren a ver si capturan algún dato o no. Cuando ya terminemos ahorita, pueden hacer una prueba unos minuticos, se desconectan de internet, abren el Wireshark y miran a ver si intentan a conectarse. Sí, Listo, abran pues. por ejemplo, ahí mientras estén escaneando, abran una página web a ver si aparece algo. Bueno, eso es que...
Digamos, para que deje de capturar datos, solamente se guarda el archivo y listo. Ahí al lado de la aletica del tiburón está el stop, el cuadrito rojo de detener captura, se detiene y usted Detiene ya captura, analiza, paquete, guarda sí. y ahí ya mira. Ah, listo, profe.
Entonces esa es la idea, muchachos, que vayan verificando. Por ejemplo, acá hay otro, el del UDP. UDP es el que vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, acá dice ruta 192, 68, 10, 173, que es mi equipo. Destinación, no sabemos qué es esto. Y empezamos a verificar. Por ejemplo, acá nos empieza a dar pistas, puerto 8801. Si uno busca el puerto 8801, dice, bueno, es el que utiliza, ya vimos que era para utilizar broadcast, que tiene unas, y acá dice 8801, todos los clientes de Zoom. Entonces ya eso es un paquete de Zoom. O sea, toda la información, acá vimos un paquete de la conversación. Así es que se entrega la información, quién la genera, destino, puerto, la IP que está enviando el paquete, ¿sí? Y acá, pues es una traza de la información, mire. Puede ser un fragmento del audio, no sé qué, ellos por milésimas de segundo generando esos paquetes, mire. Y profe, y los que son juegos online que tienen un uso a tiempo real en varios dispositivos. También lo mismo, si estás en un videojuego, también puedes capturar datos para ver qué información está encriptada, qué información, lo mismo. Y como hay juegos que son online y que uno se conecta a un servidor y que eso es a tiempo real. Funcionan igual con paquetes, entonces ahí lo que, buena práctica podrían hacerla, se ponen a jugar, capturan un paquete de datos y después verifican qué puerto utilizan los videojuegos. Cada casa de videojuegos y cada juego debe tener un puerto diferente. ¿Por qué? Pues porque no todos están jugando fútbol o están jugando por allá el de disparito, ¿no? O sea, cada uno tiene un set de puertos para comunicación. También varían entre ciudad, entre países y todo eso. Entonces, sería interesante empezar a verificar qué puertos, cuál es el que utilizan, cuáles son las IPs, porque todo eso viaja en paquetes. Tienen la importancia de empezar a entender esto, porque videojuegos, usuarios, todo el internet, todo está, recuerden, empezamos la clase con convergencia, y ahora es la convergencia de las convergencias, todo está llegando a internet, todo está en paquetes. O sea, sería un buen análisis, una buena auditoría, mirar qué se puede llegar a hacer. Todos esos hacks que ustedes a veces han visto que se les meten a los servidores y no los pueden matar en nada, es porque interfieren mucho estos datos y saben cómo adquirir vidas, cómo jugar, no sé qué, empiezan a descifrar tanto el software del juego como la comunicación, ¿sí? Entonces sí sería interesante analizar también eso. El profe aquí enseñándonos cómo hackear un juego. Sí, una clase de hackeo de juegos. Pero sí, es que si analizan todo funciona igual, ¿sí? Por eso es importante. Es que nos acostumbramos a ver como todo armado ya. Y por eso es que me gusta siempre empecemos como desde atrás y mirar que no. Y eso también nos permite ver que las cosas son más sencillas. En realidad, mire, todo lo que hablamos, vemos es texto. Mire, esos son datos. Que bueno, que está encriptado y no lo podemos ver. Bueno, listo. Pero pues esos son datos, unos y ceros. Y por eso es que es frágil la información. La seguridad informática es una ilusión. Porque también hay técnicas para descifrar esto, también hay técnicas para modificar. Entonces, mira, ya desciframos paquetes y yo podría capturar toda esta información, así no la puedo descifrar inicialmente, yo podría tener toda esa información también acumulada para posteriormente hacer análisis. Y este método lo usan en las películas de la policía, ¿no? Pues es que cuando hablamos, esta es el método básico de espionaje de yo le dije, hay utilidades de seguridad informática. Bueno, muchas de las utilidades que aparecen en Kali Linux utilizan este tipo de tecnología para analizar los contenidos y ya los datos como tal. Pero es que básicamente es intersectar la comunicación, ¿sí? Es como antes las líneas telefónicas simplemente era levantar una extensión y usted podía escuchar. Afuera del hogar o de la oficina también podían hacer lo mismo. O sea, en unos armarios usted ponía ahí un teléfono y podía escuchar la comunicación. Pues básicamente estamos haciendo lo mismo. O sea, los computadores están comunicando si este software escucha y guarda lo que está, ¿sí?
Por eso es que al menos ya con el candadito y algo se puede colocar. Pero durante muchos años todo el mundo podía ver las claves, las contraseñas, las conversaciones. Todo se podía ver ahí. ¿Sí? Ahorita pues por lo menos está encriptado, pero sí ven que también uno puede empezar a escalar ataques, porque ya detectando la IP, el nombre de usuario, intentando ahí uno también se puede. Por acá es donde se empieza a hacer ese tipo de auditorías. Mira, estamos detectando IPs, paquetes, ya sabemos que esta es mi IP, entonces ya sabemos que esto es de Zoom, entonces si yo cojo toda esta IP, .147.124.108.159. De su UDP, protocolo. Acá son solo protocolos arriba. Pues es importante manejar muy bien los protocolos. Entonces, por ejemplo, ya lo filtra, entonces acá vemos la comunicación entre computador y Zoom, pero Zoom también a veces responde, ¿sí? Y eso es lo que uno puede llegar a analizar. Ya con todos estos paquetes puede empezar a descifrar toda una comunicación entre máquinas. Mire. Esto ya es de otro computador. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. Ahí terminen cacharreando. Mañana vamos a cacharrear otro poquito. Vamos a ver eso y ya vamos a ver otros temas. Recuerden ir sacando pantallazos, sacar conclusiones, analizar uno que otro paquetico y Listo, profe. listo, Gracias. chicos. Vale, vale. Nos vemos mañana. Pisos. Profe, Sí. era para pedirle un favor. Ujú. Lo que pasa es que tuve como interferencia con el internet y se te escucho como muy entrecortado para ver si de pronto podría subir la clase. Vale, vale. Me escribes ahorita y te envío de una vez el enlace. ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. Vale, chao.